Muy buen día, bienvenidos. Hoy martes 8 de enero del año 2013 a Informa TV. Yo soy Lía Montañez y hoy veremos que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal aplica operativos por los regresos a clases. Además, le informaré que la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero emitió 50 recomendaciones el año pasado. En otra información veremos que Perú ha logrado grandes avances, pero aún sigue enfrentando grandes retos en cuestiones de derechos humanos. Asimismo, veremos que el fuero militar en Colombia es un retroceso en derechos humanos. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. ¿Qué es lo que sucede en el estado de Chihuahua? Bueno, pues ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos mantiene de forma permanente módulos de información para los paisanos que están regresando a los lugares de origen. Además, les ha canalizado a los albergues que están establecidos para aquellas personas que por las inclemencias del clima quedaron varadas ante el cierre de carreteras. A nivel nacional, en el Distrito Federal, fue la Secretaría de Educación Pública quien aceptó la recomendación número 76-2012, girada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, referente a casos de abuso investigados desde el año 2011 en un jardín de niños en Ixtapalapa. En otra información, en México, en nuestro país, el presidente Enrique Peña Nieto intercambió distintos puntos de vista sobre las reformas constitucionales más trascendentes y sobre la necesidad de hacer efectivos los derechos humanos para todas y todos. En el Distrito Federal, los jueces estarán obligados a tener una idea clara no solamente de aquellas leyes que utilizan para resolver sus casos, sino de todas aquellas normas que haya firmado el Estado mexicano y además tendrán que jerarquizarlas. Así lo afirmó el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia. En Jalapa, Veracruz, las acciones de capacitación y difusión por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se intensificarán durante este presente año a través de los diferentes programas que se consolidaron durante el año pasado. En el Distrito Federal y con cuestiones de previsión por el regreso a clases, fueron 20,000 los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes iniciaron el día de ayer lunes los operativos correspondientes para asegurar todas y cada una de las zonas cercanas a los centros escolares de la capital. En Guerrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos giró 50 recomendaciones en el año 2012 a funcionarios del Estado por las violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos de Chilpancingo, Guerrero. Y bien, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos con más información para usted. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda sección para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica y a nivel internacional. Le comento que Jo Marie Bird, asesora principal de la organización humanitaria estadounidense Washington Office on Latin America, dice que en el Perú se lograron avances significativos en derechos humanos, pero dijo que aún enfrenta desafíos por crímenes cometidos durante el conflicto interno que vivió el Estado peruano entre los años de 1980 al año 2000. Y en otra información veremos que los ataques contra periodistas y defensoras y defensores de los derechos humanos fueron una constante en este año pasado. Esto lo informó Amnistía Internacional en su informe Transformar el dolor en esperanza, defensoras y defensores de derechos humanos en América. Por otra parte, en España, la Administración de Justicia dice Save the Children que no se encuentra adaptada a las diferentes necesidades de las niñas y los niños y que además no garantiza como debería sus derechos. Así lo señaló la organización Save the Children en su estudio Infancia y Justicia, una cuestión de derechos. Por otra parte, en Colombia, la reforma del fuero militar que fue aprobada recientemente por el Congreso de aquel país
constituye un retroceso. Bueno, así lo indicó la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se encuentra en aquel país. Pasando nuevamente a España, la conferencia internacional anual ONU Agua, que comienza hoy martes en la ciudad española de Zaragoza, donde se prolongará hasta este jueves y contará con la participación de representantes de distintas agencias de Naciones Unidas y de diversos países. En otra información, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llamó a la coalición de fuerzas rebeldes Séleca de la República Centroafricana a que detenga su ofensiva que ya causó el desplazamiento de 170,000 personas y que ha afectado lamentablemente a 300,000 infantes. En Damasco, el presidente sirio Bashar al-Assad pidió este pasado domingo un diálogo nacional con el objetivo de poner fin al conflicto que sacude al país desde hace ya 21 meses. Lamentablemente, esta propuesta fue rechazada de manera inmediata por la oposición. En Canadá, organizaciones de derechos humanos realizaron homenaje a Jaime Arizaga Cristóbal luego de su fallecimiento en la ciudad de Vancouver este pasado 27 de diciembre. En el Sahara Occidental, en cuanto a este país, Cuba le ha exigido a través de su embajador a la República Árabe Saharaui Democrática, el señor Emilio Caballero Rodríguez, que se detengan todas y cada una de las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen en contra de los saharauis en los territorios que están ocupados. En México, el representante de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli, aseguró que la percepción de los mexicanos y extranjeros sobre la seguridad de nuestro país ha mejorado de manera significativa en estos últimos meses. Bien, pasando a nivel internacional, vamos a una breve pausa y en un momento regresamos.